Buenos días, mi nombre es Carol Manuela Granada Ferraro, estudiante de Zootecnia segundo semestre. Me encuentro haciendo el curso de Cultura Política, en la cual como último trabajo nos piden resolver una serie de preguntas acerca del sector escogido desde el primer momento del inicio del curso. El sector que yo escogí fue el sector campesino y obrero en Colombia. Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? A lo cual yo respondo, porque ha sido una temática tratada por muchos pero resulta por nadie. Quiero decir, en la actualidad con tanta tecnología, con todos los recursos que posee nuestro país, se me hace muy absurdo que aún existan problemas que afecten mucho el agro y a los que llevan a cabo estas producciones, entre paréntesis campesinos, que sabemos que son los que se dedican a esto, sabiendo que son los principales proveedores de los alimentos que comemos a diario. Aún no cuentan con buena cobertura en cuanto a la salud. Si es un campesino empleado, su sueldo es demasiado bajo. Y aparte de eso, no cuentan con una pensión y peor aún con una buena calidad de educación. Bueno, la segunda pregunta era cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia. Bueno, a lo cual respondo. La lucha agraria hoy es un movimiento internacional que apela a la solidaridad y lucha contra el modelo hegemónico de la globalización. Los campesinos han tratado de constituirse en organización unitaria y establecer alianzas con otras organizaciones sociales para contrarrestar y resistir las políticas del Estado o de los organismos internacionales que atentan contra sus intereses y los de la nación. Bueno, la tercera pregunta era ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Bueno, a lo cual yo respondí, porque desde ese año la clase política en varios países empezó a despertar interés por la clase agraria, pero no precisamente por sus producciones, sino por sus tierras. Hubieron las primeras protestas de los campesinos exigiendo sus derechos y luchando para que los de la burguesía no los despropiaran de sus tierras para fines de enriquecimiento propio, volviéndose así un tema de gran interés político. Bueno, la siguiente pregunta fue ¿por qué seleccionó dicho espacio? Esa era la pregunta de por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación. La siguiente pregunta era ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, porque primero no, disculpe, estoy equivocada. A la cuarta pregunta de por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación, la respuesta era, porque primero vivo en Colombia, segundo, a pesar de que no llevo a cabo aún una actividad agraria, este campo y este espacio geográfico, en este campo y en este espacio geográfico me voy a desempeñar como futura zootecnista y quiero contribuir para que los derechos de todos los campesinos colombianos no sean jamás burlados y mucho menos olvidados. Quiero llegar a brindarles todo el conocimiento que adquiera durante toda mi carrera para que ellos mejoren en su producción y por ende mejoren su economía. La siguiente pregunta, que era ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Es la lucha agraria por exigir sus derechos ante la clase política, como principales promotores de la economía en nuestro país. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, la población campesina y la clase obrera. Los actores relevantes son los campesinos y los obreros de Colombia y todos los habitantes de la comunidad donde su única fuente de ingresos son las producciones que se llevan a cabo en sus tierras.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que está documentando? Bueno, uno de los principales hechos históricos es los sindicatos de obreros rurales que se empezaron a formar desde el inicio, pues desde el año que yo empecé a realizar esta investigación, más o menos de 1830 o 1840. Otro fue el movimiento campesino. Otro fue la creación de la Federación Campesina e Indígena, fundada en 1942. Fueron uno de los principales hechos históricos que promovieron pues el sector campesino, o que en ese entonces por motivo pues de que se fueron dando estos hechos, se fue poniendo más cuidado o el ojo en el sector campesino en Colombia. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el contexto actual de la temática? En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el movimiento agrario estrecha sus vínculos y define agendas compartidas para enfrentar la globalización neoliberal con otras organizaciones y movimientos internacionales. Con las relaciones que establece con dichas organizaciones, busca solidaridad con las luchas campesinas para que haya un mayor respeto a los derechos humanos y denuncias internacionales contra el desplazamiento forzado. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, todos los movimientos o sectores, en este caso me refiero al sector campesino y obrero, hacen parte de nuestra cultura y a su vez de la política, debido a que toda práctica que tenga que ver con la economía del país se vuelve de interés principal para los altos mandatarios de la región en la que se estén llevando a cabo las producciones, o que se dediquen solamente en gran parte de su economía a las producciones pues agrícolas. Para la última pregunta, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, dentro de sus organizaciones crean sus propias reglas que permiten una mayor participación ciudadana en la vida pública. En pocas palabras, lo que se quiere decir es que la democracia se da en grupos medianos, como se explicó anteriormente. La política no se da debido a que allí se dan procesos económicos que provocan más desigualdad, más pobreza y mayor exclusión de los derechos sociales, alimentación, trabajo, educación y salud. Bueno, muchas gracias por su atención. Este es el video el cual nos piden como punto en la última guía del desarrollo de este curso de cultura política. Muchas gracias, que tengan buen día.